Bien, hablemos de la situación de Venezuela. Nos acompaña Nitu Pérez Osuna. Ella es colega, periodista, también escritora venezolana. Se encuentra en Panamá. Nitu, buen día. Primero, compartir primero el sentimiento que los embarga a los venezolanos, a la gran mayoría de los venezolanos y conocer en primera instancia qué información ha recibido de Venezuela, cómo está Venezuela al amanecer de hoy. Un gran saludo para ti, Hugo, y para Susan, y para todos los que en este momento los sintonizan. En Venezuela ahorita no circulan ni los carros. Es la información que tengo antes de sentarme aquí. No se oyen ni los cantares de los pájaros. Hay un silencio sepulcral. Porque sin duda alguna, después de esa gesta heroica que hizo el pueblo venezolano el día de ayer, y no solamente el día de ayer, tienen meses preparándose para estas elecciones que de paso era una de las condiciones que puso precisamente la comunidad internacional, aquellos que firmaron el pacto de Barbados, las negociaciones de Barbados, el acuerdo de Barbados, y era que se llevaran adelante unas elecciones libres y transparentes. No se nos olvide que era uno de los acuerdos, luego que les pusieran en libertad a los sobrinos a la señora Cilia Flores, que estaban condenados en los Estados Unidos por narcotraficantes. Y más aún se ratificó cuando soltaron al testaferro de Nicolás Maduro, al señor Alex Saab. Así que digamos que en esa negociación la parte de la oposición salió perdiendo y el pueblo entero terminó perdiendo, por ahora. Es decir, si tú me preguntas qué pasó ayer, se cometió el mayor fraude de la historia electoral, yo diría que de América Latina, en los últimos tiempos, o desde que yo tengo por lo menos uso de razón, ¿no? No fue que triunfó Maduro. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Tan es así, y en eso me permito agradecerle al presidente Mulino su excelente comunicado del día de ayer, su Twitter del día de hoy, donde desconoce los resultados de ayer. Pero no solamente fue el presidente Mulino, fue el presidente de Guatemala. Hay una especie de silencio en Brasil, pero luego supimos que está pidiendo que se cuenten y que tengan las actas, la oposición en la mano y que se puedan contar los votos. Pero también pasó lo mismo con Costa Rica, con Uruguay. O sea, es un concierto de países de la comunidad que están desconociendo este triunfo adjudicado por el organismo electoral de Maduro al señor Maduro. Esta no es la primera vez que pasa. Venezuela tiene 25 años de fraude en fraude y digamos que este es el segundo fraude gigantesco que comete el señor Maduro, porque en el 2013 tampoco logró las elecciones. Los venezolanos le dijimos a la comunidad internacional, recuerdo perfectamente que María Corina Machado recorrió televisoras, medios de comunicación, envió cartas diciéndole a la comunidad internacional, se robaron las elecciones, hubo una diferencia de 200.000 votos y en aquel momento decidieron reconocer a Nicolás Maduro, quien por cierto ni siquiera nació en Venezuela y por tanto no podría ser candidato y mucho menos presidente. Pues bien, ahora sí cometió el fraude más grande de la historia, porque esto fue un 70-30. Sí. No es que ganó con 51 y el otro, y el señor Edmundo sacó 45, 40. No. Esto es 70-30 y eso lo sabe el país y el mundo porque lo vieron. Nitu, gracias por estar con nosotros. Sabemos que ha sido una larga jornada donde muchos de los que hoy están en los medios como tú quizás no han dormido, no han pegado el ojo ni un minuto de tanta información que hay en el mundo. Parte de lo que respondías hace un momento, ¿no? Por ahora, tomo ese extracto de tu respuesta, por ahora. ¿Qué va a ocurrir ahora con 25 años en donde hemos visto este tema del fraude electoral quizás de menos a más, porque lo que vimos ayer fue como lo más amplio en cuanto al tema de fraude electoral? ¿Qué va a venir ahora? Ustedes van a pedir los conteos de los votos. Escuchaba esta mañana en noticieros internacionales que el venezolano está a la espera de ver
si salen a las calles a protestar, qué es lo que va a pasar, o sea, cuáles los siguientes pasos a seguir luego de lo que ha ocurrido mientras el mundo se vaya manifestando. Bueno, la crisis institucional más grande que haya habido en los últimos 25 años, que ya ha sido grande, Susan. Te digo de verdad, yo antes de sentarme aquí conversé con mi familia que está en Venezuela votando, que muchos se trasladaron a votar, con otros que viven allí, que no se han ido, y me decían exactamente eso, aquí no circulan ni los carros, aquí hay un silencio sepulcral, la gente está a la espera, sobre todo de lo que anunció ayer María Corina Machado, que dijo, yo les voy a dictar nuevos lineamientos. Miren, Susan y Hugo, Venezuela es distinta hace 25 años, es distinta hace un año. Venezuela se organizó, la sociedad venezolana se organizó, los comanditos de lo que tanto hablaba María Corina funcionaron. La gente fue a los centros electorales, la gente votó y la gente cuidó sus votos y se cometieron todas las irregularidades electorales habidas y por haber y se estuvieron denunciando durante el día. Hubo centros que ni siquiera abrieron. Hay gente que llegó a sus centros y los habían mudado, es decir, habían mudado el centro. Hay gente que llegó a votar y las habían mudado, por ejemplo, para que ustedes se ubiquen, de Panamá a Bocas del Toro. O sea, imposible que llegaran. Entonces, hubo una cantidad enorme de irregularidades. Hubo testigos a quienes no les dejaron estar en las mesas. Hubo presidentes de mesa a quienes no les dejaron presidir. Incluso hubo presidentas de mesa a quienes se consiguieron introduciendo en las máquinas cédula de identidad. Bueno, y por la presión de la gente lo sacaron. Pero todas esas cosas pasaron. Y cuando oímos, por ejemplo, tanto al ministro de la Defensa como al señor que rige el organismo electoral, dos instituciones que están al servicio de de Maduro y no de los venezolanos, decir que lo que había pasado en Venezuela eran cosas mínimas. Ayer hubo 3 muertos, además. A lo mejor hay más. Hasta a la hora que yo me acosté a las 4 de la mañana iban 3 muertos. ¿Por qué? Porque además un señor como Diosdado Cabello, que es el segundo hombre del partido oficialista, mandó a sus colectivos a las calles a amedrentar a la gente que estaba acompañando a quienes todavía se encontraban en los centros electorales buscando las actas de votación. Así que, ¿qué viene ahorita? Una crisis institucional gigantesca, porque nadie reconoce a Maduro como presidente, porque Venezuela dijo que está harta del socialismo del siglo XXI, porque Venezuela quiere un cambio de sistema radical, absoluto, total. Así que el país está parado y la comunidad internacional, y se lo agradezco, todos estos países que te hablé, incluido también los Estados Unidos, tiene que de alguna manera darnos una mano, porque tú sabes lo que se viene además para el continente. La 4ª parte de lo que está en el país, estoy hablando de 2-3 millones de venezolanos, que se van. ¿Y Esa se van parte, por dónde? Por la selva sí, del Darién, claro. se van por Colombia, se Sí. van por Brasil. Y ese drama toca directamente a los panameños porque lo hemos vivido, lo estamos viviendo en este momento. Pero a propósito de Colombia, Nitu, ¿cómo interpreta usted, qué razón da usted al silencio de Brasil y de Colombia y de México después de las elecciones? Bueno, porque han sido los aliados naturales de Maduro. Son todos miembros del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, por supuesto. Pero también me llama la atención tanto el silencio del Foro como organismo y del Grupo de Puebla. Yo no los veo a ellos contentos y, por supuesto, Colombia y Brasil son los 2 países directamente más afectados. Porque sí, es verdad que por aquí llegan por la selva del Darién, pero en Venezuela solo tienen que cruzar una línea y ya están en Colombia y ya están en Brasil. Y estos países, y yo lo digo y ustedes lo saben y lo hemos vivido todo, no aguantan más migrantes. No pueden, miren, financieramente es un desequilibrio para las finanzas de los países. En materia de salud es un desequilibrio porque no tienen para atender a tanta gente. En el tema educativo es también otro desequilibrio porque tienen que meter niños y adolescentes en escuelas donde no hay cupos. O sea, de verdad es un desequilibrio enorme para el continente incluso, ¿no?
Y yo creo que por eso hay esta reacción también de los países, de la región, porque saben primero que se robaron las elecciones, que hay un fraude monumental, les digo. 70-30 es la diferencia. Una cosa nunca, dígame. Esa diferencia es abismal. Contra ese número ahí no hay suma ni multiplicación ni resta que pueda cambiar los números. Hablaba de la manito, de la mano del resto de los países en este momento. ¿Cuán importante es, Nito, frente a esa acción que va a dar a conocer Corina Machado en las próximas horas, el papel del resto de los países de la región? Mira, Susan, nosotros estamos muy agradecidos con que nos hayan acompañado en este trayecto, la comunidad internacional y sobre todo la región, que entiende perfectamente porque lo viven, porque ustedes ven a muchos compatriotas míos pidiendo en las calles, viviendo en las calles. Ustedes lo han visto en el Darién, que han tenido que poner lugares para atender a gente que viene destrozada, porque hay que ver lo que es cruzar la selva del Darién, donde además perfectamente conocemos la cantidad de migrantes que han muerto en ella. Entonces, eso lo agradecemos enormemente. Y claro que queremos su compañía. Pero no tengas duda que esto lo vamos a resolver los venezolanos. Los venezolanos decidimos cambiar, decidimos que 25 años de miseria, de opresión, de cárcel, de muerte, se acabaron. Esa es una decisión tomada. ¿Qué le pedimos a la comunidad internacional? Síganos acompañando. No reconozcan esta barbaridad como lo están haciendo. ¿Quiénes lo reconocen hasta ahorita? Evo Morales, que se robó unas elecciones en el año 19 y salió huyendo en un avión. ¿Quién más lo reconoce? AMLO, que sabemos cuál es su catadura moral. ¿Quién más lo reconoce? Ni siquiera Petro se atreve a hablar. Eso sí, mandó a su canciller. Y el canciller ha dicho que hay que contar hasta el último voto. Mira, las imágenes anoche, que quizás están en las redes sociales y que no se publicaron, son bandas armadas de encapuchados, robándose las cajas de votación. Eso que nosotros decimos papelito por papelito, porque les queremos recordar a todos los panameños que ahorita están sintonizando este programa, que Venezuela tiene un voto electrónico, el cual hemos rechazado. Tenemos años rechazando un voto electrónico, donde supuestamente hay que poner la huella, donde la huella te registra, donde no sé qué, donde es el sistema electoral mejor del mundo, es el peor del mundo. Ayer se cayó el sistema de totalización, como pasa en todas y cada una de las elecciones. Se cae el internet, se cae la totalización, se prende de nuevo las máquinas, ¿y qué sucede? Gana el régimen. Siempre pasa lo mismo. Se roban electrónicamente la voluntad popular, porque este es el robo de la voluntad popular. ¿Qué hay dentro de las cajas? Esas máquinas con las que uno vota, sacan un papelito que dice tu voto y la metemos en una cajita. Nunca hemos podido llegar a contar las benditas cajitas. Siempre nos las impiden y ahora se las están robando. El venezolano además quiere volver al voto manual. Sí. Papelito por papelito, contado, sin máquina, con tu cédula de identidad, el número de tu cédula de identidad, con reglas claras del juego, con un registro electoral confiable, porque en Venezuela además, y con todo lo que han hecho, votan cubanos, votan chinos, rusos, votan iraníes que ni siquiera hablan español. Nito, en Panamá, ¿qué va a pasar el día de hoy? ¿Los venezolanos residentes en Panamá tienen algo programado para esta fecha? Bueno, yo espero que hayan contado los votos en Panamá. La verdad es que no lo sé porque me acosté muy tarde y hasta la hora que me acosté había muchísima gente en la embajada, en los alrededores de la embajada pidiendo el conteo,
porque ayer no había conteo en Panamá hasta hoy, cosa que no entendíamos por qué, porque en Panamá el voto es manual, efectivamente. Es con una papeleta y se mete en una cajita. Yo no sé hoy, y discúlpeme que no manejo la información, pero te prometo, Hugo y Susan, que la voy a conseguir y se las voy a hacer llegar a través de sus productores. No sé si ya se saben los cómputos aquí en Panamá, cómo terminó, que por cierto, porque es bien interesante esto. Yo no pude votar. Mi marido no pudo votar. Mi equipo con el que yo trabajo no pudo votar, solo uno pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque pasaron horas y horas en una embajada donde lo único que tú necesitas para poder inscribirte o cambiar de dirección, como es el caso de los que viven aquí, es tu cédula de identidad actual o vencida. No importa si estuviera vencida. Pues no lo aceptaron. Ustedes saben lo que le pedían a la gente. Si la gente llegaba con una visa del crisol de raza, le decían que esa visa no servía. ¿Pero qué tiene que ver la visa o el permiso o el permiso de residencia permanente aquí en Panamá con tu nacionalidad venezolana? No tiene absolutamente nada que ver. El único requisito es tu cédula de identidad. Bueno, hicieron todo. Yo creo que el número de venezolanos que vivimos aquí oscila entre 50 y 60 mil venezolanos. ¿Ustedes saben cuántos votaron? ¿Cuántos aceptaron? 1.800. 1.800. Y yo les aseguro que de esos 60 mil, por lo menos 30 mil, la mitad teníamos la opción de poder votar. Todo esto ha sido un gran fraude desde el primer día. Un fraude continuado. Esto es lo que ha sucedido en Venezuela. Ese mensaje para toda la comunidad venezolana en Panamá, justamente, y estar a la espera de lo que va a darse en las próximas horas, Nito. El Comando por Venezuela tiene sus redes sociales, los venezolanos estamos bien conectados por allí y estoy segura que en las próximas horas, luego de que hable nuevamente María Corina Machado, vamos a tener actividades que hacer aquí. Por supuesto, aquí hay una sede del Parlamento del Parlatino, aquí está el gobierno panameño, este es un país que recoge a muchísimos representantes de los países latinoamericanos y sin duda que tendremos trabajo, que tendremos que conversar con ellos, que tendremos que ir a pedirles que no nos dejen solos, que nos acompañen, que los venezolanos adentro están luchando, están en pie de lucha, no bajan la cabeza, quieren un cambio y que la comunidad internacional nos ayude. Estén pendientes de las redes sociales del Comando por Venezuela, que seguramente allí va a haber información en las próximas horas. Ni tú, definitivamente no están solos. La inmensa mayoría de los panameños les enviamos un abrazo fortísimo, solidario en este momento, porque estamos con la mayoría de los venezolanos. Bendiciones, que tengas buen día. Yo quiero decirle, Hugo y Susan, que lo hemos sentido, que ayer sentimos el acompañamiento de Panamá, que hoy lo sentimos, que estamos inmensamente agradecidos y que esta pelea apenas comienza. Este es el primer round, todavía falta. Y ahí estará Panamá, ahí estaremos los panameños con ustedes. Gracias, Nitu, que tengas un buen día. Nitu Pérez Osuna.